La Asociación Causa Democrática presenta Academia Hoy. Bienvenidos a este nuevo podcast de Academia Hoy, el canal de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana. Hoy nos acompaña el profesor Jesús Conil. Él es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia. Jesús, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y darnos luces sobre temas que atañen directamente a la democracia. En este caso, nos queremos referir a las causas del auge de la polarización y el dogmatismo que se está viviendo, al menos en términos occidentales, dentro del hemisferio occidental, como una novedad que puede poner en riesgo el sistema democrático. Bienvenido. Lo primero, quiero agradecerte la amabilidad de que me hayas invitado a poder pensar juntos e ir construyendo esta comunidad iberoamericana que tanta falta nos hace. Y además, con motivo de esto que es vuestra asociación, que es la causa, aquello que nos motiva, que nos mueve, la causa democrática. En este momento de crisis, por un lado, y de tanta importancia para proyectar, para generar proyectos que nos puedan ilusionar de nuevo, como en otros tiempos, cuando algunos, bueno, tú eres joven, pero cuando éramos jóvenes, y que ahora parece que muchos se han desilusionado de algo que vale la pena. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de pensar juntos. Gracias a ti. Quiero comenzar proponiendo algo, ¿no? Proponiéndote algo que tú, antes de aterrizar al tema directamente. Fíjate, quiero comenzar por Freud, ¿no? Hace eso, estamos hablando de hace 100 años, apenas un siglo, cuando por primera vez se estableció, en ese caso, la hipótesis de que los seres humanos no dominamos ni siquiera nuestra propia psiquis, que hay un proceso inconsciente que luego la ciencia, y durante estas décadas la neurociencia, que es algo, una ciencia nueva, que está apenas empezando a entender cómo funciona nuestro cerebro, ha confirmado en todo caso que nuestro cerebro, que ha evolucionado de un pasado animal, obviamente, tiene un inconsciente que domina la mayor parte del proceso mental. O sea que esa conciencia humana, que es la que nos hace sentirnos diferentes como seres vivos, por lo menos los que conocemos, es una excepción, ¿no? O sea, la racionalidad es una excepcionalidad. Te propongo esa premisa. En primer lugar, porque en teoría la conciencia humana solo la tenemos nosotros. No hemos conocido un ser vivo que también la tenga. Ya eso nos hace excepcionales, ¿no? No la hemos visto en el cosmos, no la hemos visto en la Tierra. Pero además, dentro de nosotros mismos ya sabemos que esa racionalidad es una excepción del proceso mental. O sea, que hay un inconsciente. Un inconsciente que realmente nos maneja, nos manipula, nos mueve. De hecho, el cerebro genera fake news, ¿no? O sea, las ilusiones ópticas que ya están demostradas o estudiadas son fakes para simplificar la realidad en el entendido de ese pasado animal donde había que sobrevivir ante una amenaza, etc. Entonces, eso básicamente empiezo por ahí porque puede explicar un poco los comportamientos ya más políticos que, aunque creamos racionales, pudieran estar motivados por ese inconsciente. Pero lo que quería era aterrizar. Bueno, y por cierto, esa conciencia humana, aunque es una excepción, está claro que es el motor de nuestra historia. Está claro que nosotros creamos un mundo artificial, ya no natural, somos un ser natural, pero que creamos un mundo artificial con ideas, con ficciones, con nuestra imaginación, y creamos todos estos conceptos que al final son ideas. Y quería aterrizar en Ortega con su diferencia entre ideas y creencias. Preguntándote si se puede hablar de una dialéctica orteguiana, ¿no? No solo con el tema ideas y creencias, porque Ortega también hablaba que la diferencia es cuando una idea se lleva al inconsciente y no se racionaliza más, se convierte en creencia. Entonces, ¿hasta qué punto dogmatizamos ideas? O sea, algunas ideas que son creadas producto de la racionalidad termina convirtiéndose en creencias inamovibles que ya no son objeto ni siquiera de debate, de constatación, etc.
Pero quiero atar esos conceptos, ideas y creencias de Ortega, aunque él no lo hizo, al de masa en minoría, porque el ensayo La rebelión de las masas, hay una descripción muy interesante de Ortega de cómo se comporta el hombre masa. Y mucho de ese comportamiento que describe Ortega es un hombre ensimismado que no sabe, que no sabía tener ideas antes, porque copiaba las de la minoría, pero que ahora pues cree que sus ideas son verdades absolutas, que no tiene ni siquiera que comprobarlas, etcétera, y es como que si también dogmatizara ideas. Este proceso de dogmatizar ideas. Te quiero dejar con eso para que me expliques a partir de este planteamiento cuáles pueden ser las claves para entender estos dogmatismos, que no es nuevo, pero que obviamente si lo comparamos con décadas anteriores, pareciera que hay un auge, al menos de la polarización. Bueno, has planteado un espectro muy amplio de perspectivas que convendría diseccionar e incluso ir analizando paso a paso, y que supongo que a lo largo de la conversación. Entonces, lo primero empezaría por algo muy típicamente orteguiano, ya que has citado a don José, que para mí es un filósofo de cabecera, un filósofo fundamental, inspirador, el gran maestro de la filosofía contemporánea del siglo XX en España, y aprovecho para rendirle todo tipo de homenajes, porque no siempre ha estado lo bien considerado que merece. Entonces ahí nos jugamos uno de los elementos que tú más has repetido, que es la presunta racionalidad. ¿Pero qué es eso de la racionalidad? Porque depende mucho qué modo de entender tengamos de la razón, porque la razón puede ser esa racionalidad que parece separada de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y entonces viene Ortega y nos dice, es que lo que hay que cambiar es el modelo de racionalidad, el modo de entender la racionalidad. Y por eso su primer libro, el gran inspirador de todo este punto, de su gran proyecto filosófico, no el primer libro cronológicamente, pero el gran libro de madurez, es el tema de nuestro tiempo, que tú has vuelto a poner sobre el tapete. Es el tema de la razón. La razón, ¿qué tipo de razón? El tema de nuestro tiempo justamente es el libro donde en el año 23 se plantea el problema de la razón. La razón llamada pura, formal, la razón de ese racionalismo y de esa racionalidad que parece tan excepcional, y lo es en una vertiente que ahora consideraremos, sin embargo está radicado en la vida, arraigado en la vida. Y por eso él propone que lo que debemos hablar es de la razón vital, la razón radicada en la vida. Y así es como podemos, desde ahí, ya tenemos el horizonte para poder plantear los diversos temas que tú has planteado, porque si no, no sabemos dónde situarlo, cuál es el horizonte de la experiencia. El horizonte es la vida, el modo de entender la vida. La razón es función de la vida. Entonces ya, en principio ya es excepcional, pero ya tenemos dónde orientarnos. ¿Y esa razón de qué se alimenta? Y ahí es donde encontramos una nueva fórmula que a mí me parece que es típicamente orteguiana y que ya la enlazaría no solo con Freud, sino con Nietzsche, que entra en el mismo problema que tú has aludido. El ser humano tiene una gran cantidad de funciones vitales que ejercemos incluso inconscientemente, porque si ahora uno piensa en las neuronas, pues no le da órdenes a las neuronas y a la digestión o a los cambios musculares o a las sinapsis. Uno no le dice, oye, haz esto, haz lo otro. No, todo eso no forma parte de nuestra vida consciente, sino son funciones vitales. Pero el ser humano tiene, y ahí es donde entraríamos, un rasgo que tú has denominado de excepcionalidad y que es de especificidad o de peculiaridad. Es así. Tenemos un puesto en este conjunto de la vida y del cosmos, tenemos unas peculiaridades. Y a mí me gusta mucho la fórmula que enlaza con la vida y que enlaza con una de las funciones previas a la razón. Porque la razón, ¿por qué tiene esa capacidad innovadora? Por la imaginación. A veces olvidamos que el ser humano tiene un poder de imaginación extraordinario, de tal manera que el propio Ortega
denominó, por influencia de Nietzsche, que son los dos autores que emplearon esta terminología, que el ser humano es un animal y por lo tanto tiene todas esas funciones que tú has dicho, y todas esas funciones a la base, radicado en una vida que tiene base animal, pero es un animal fantástico, fantástico. Esta es una expresión que a mí sí que me parece fantástica para entender al ser humano. Es decir, tiene una capacidad, una potencialidad a través de su fantasía, de su imaginación creativa, para transformar e intervenir en el mundo. Y de ahí es de donde surge la cultura. Hace muchos años ya, claro, porque ya voy teniendo años, escribí un librito que se titulaba así, inspirado en esto, El enigma del animal fantástico. La vida es un enigma y el sujeto que tiene que cargar y disfrutar a la vez de ese enigma, las dos cosas, porque son, tiene las dos caras, es un animal fantástico porque puede imaginar, tiene que imaginar para llevar a cabo su vida y tiene que intervenir culturalmente. Y, por ejemplo, la técnica que tú has aludido también en algún momento, la técnica no solamente son los cachivaches, es precisamente esa capacidad de intervención que vale en el término material, pero también en el simbólico, porque toda nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras ideas a las que luego volveremos, pues tienen una capacidad simbolizadora y eso genera un mundo, genera una realidad simbólica y eso es muy propio y singular del ser humano y eso pertenece a la racionalidad bien entendida, a la razón bien entendida. Entonces este sería el segundo punto. Tanto Freud como Nietzsche se dan cuenta que sí, que tenemos esas vertientes de funciones vitales de las que no somos conscientes, pero el ser humano tiene una capacidad de apertura imaginativa, de innovación. Y entonces, otro de esos elementos por los que hacemos nuestra vida y en los que asentamos nuestra vida son las configuraciones creenciales, las creencias. No podemos vivir nada más que en ciertas creencias, vivimos de creencias que luego podemos cambiar, claro, podemos cambiar porque la experiencia nos hace cambiar. De hecho, Ortega es un maestro para expresar eso y entonces complementa su primera gran aportación y tesis de que la razón es razón vital y dice, sí, pero además es histórica. Es vital y se expresa en creencias. El ser humano tiene tal capacidad imaginativa, tal experiencia innovadora, tal dialéctica de experiencias que tiene que cambiar. Y eso lo cambia porque es histórico. Y esta es una de las dimensiones de la razón. La razón es histórica. Y entonces entraríamos en el tercer punto, que el que tú has nombrado de las creencias. Y ahí estoy intentando reconstruir para utilizar todos los conceptos que luego podemos volver, porque es solamente por establecer el catálogo hilado de lo que tú has ido diciendo. Y entonces las creencias podemos dogmatizarlas, podemos tener una actitud dogmática respecto de nuestras creencias o una actitud crítica de discernimiento, de apertura. Y entonces eso es lo que permite, o no, algo que está en el trasfondo y en la voluntad de todos estos programas a los que has aludido y de la academia y de vuestra causa, que es la causa de la libertad. Y la causa de la libertad y luego de una de las configuraciones sociales y políticas de esa causa de la libertad, que es la democracia. La democracia liberal es un modo de organizarnos en el que sea posible todo esto que acabamos de decir, esta fantasía, esta imaginación, esta capacidad de transformación, de innovación, este animal fantástico, pues es tan fantástico que incluso ha inventado una manera de gobernarse a la que denominamos democracia liberal. Entonces hemos hecho una especie de reconstrucción de lo que tú has expuesto tan estupendamente en tu pregunta y sobre lo que podemos volver para esclarecer lo que haga falta en alguno de estos aspectos. Claro, pero me voy a quedar con ese término animal fantástico, ¿ok? Sí, me encanta. Es muy bueno para replicarlo con otro propio, que es el animal que duda, ¿no? Porque hay otro concepto de Ortega que es la duda, que además es un concepto maravilloso, porque nosotros ya cuando fantaseamos y usamos nuestra conciencia para generar ideas,
lo hacemos porque dudamos, ¿no? O sea, si la causa para fantasear y crear esas ficciones con las cuales creamos nuestro mundo de ideas, lo hacemos a partir de que falla una creencia y dudamos, ¿no? Eso es un concepto también de Ortega. Incluso Ortega dice que la duda es un terremoto, que no se puede estar en lo inestable, con lo cual admite que el ser humano, su instinto es salir de la duda, no puede vivir en la duda. Entonces, tú planteabas dos cosas interesantes, que hay dos maneras de salir de la duda. Una manera a través de ideas, pero que es agotadora, porque tienes que estar siempre contrastando, verificando y cambiando, porque es histórico, como tú dices, o una manera donde la historia se para y donde yo mato completamente la duda, que es una creencia dogmatizada. Con una creencia dogmatizada yo simplifico mi realidad vital y yo lo que me pregunto es que si esto tiene una relación con masa y minoría. Por ejemplo, yo te hablaba de una supuesta dialéctica orteguiana. Históricamente, la minoría es aquella que dudaba, que por supuesto a través del método científico, la misma democracia es un sistema donde no hay una verdad absoluta, donde no hay un dogma absoluto y tiene que haber pluralidad. Y esa es la gran novedad de la democracia. Pero bueno, son justamente ficciones, porque todas son ficciones, la democracia lo es, el método científico lo es, que son hechas para canalizar la duda. Y la masa, estas ideas de las minorías las convierte en dogma. Y la masa normalmente lo que hace es creer y está dogmatizado. Y lo que empieza a ver Ortega en el siglo pasado, que se empieza a masificar la sociedad, es lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y dónde está esa supuesta minoría selecta ya en este mundo? Así como ya Ortega advertía que el hombre ciencia, que era un hombre de minoría selecta por excelencia, por efecto de la especialización, había dejado de serlo, sabía mucho de una sola cosa e ignoraba a los demás y actuaba como masa. Yo puedo introducir el concepto de político masa, de los políticos que ya no son estadistas, y que más bien se mimetizan con la masa, con teorías de conspiración y lo que estamos viviendo ahora en un mundo de posverdad, de creencias, donde la racionalidad le cuesta más prosperar. Sí, exactamente. Es decir, empecemos porque donde tú has dicho la duda. Lo primero, la duda de Ortega, igual que la de Nietzsche, no es como criticaba Federico Nietzsche a Descartes, que le decía que era una duda de estufa, como diríamos de despacho, estar en un despacho allí calentito y entonces tú empiezas a dudar como así especulativamente. La duda a la que nos conduce Nietzsche es una duda vital, en la que te juegas la vida. Y Ortega enlaza, a su modo, siempre más atemperado, más ordenado, pero con ese entronque. La duda, en el caso de Ortega, es, como pone él también como ejemplo, de náufrago también, poner la metáfora del náufrago. Es decir, duda o tiene una situación de perplejidad, de incertidumbre, de problema vital, y entonces tiene que salir al paso y salvarse. Por eso habla de salvaciones. Hemos de salvarnos, incluso en la relación famosa que todo el mundo conoce, del Dios y la circunstancia. Bueno, sí, pero lo importante es que ahí hay una relación problemática que tú tienes que solucionar. Y tenemos que salvar las circunstancias, porque si no las salvamos, pues nos ahogamos o nos estropeamos o nos desorientamos. Entonces, la duda es una cuestión, como tú has dicho, punto de partida muy básico, pero nosotros necesitamos siempre estar en alguna creencia para salir de las dudas y para poder vivir, porque es que si no, no podríamos ni salir a la calle, ni levantarnos de la cama por si acaso, ni tampoco seguir en la cama. Es decir, sería una situación casi tremendamente difícil para poder vivir. Entonces, en ese punto totalmente de acuerdo, hemos de salir de la duda. Y ahí es donde vienen las diversas soluciones según los diversos modos de pensamiento. Ha habido tradicionalmente, y esto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es así, proviene de ciertas tradiciones que yo creo
que hay que superar, y Ortega es uno de los que también ha dicho en nuestro contexto filosófico que hay que superar a través de la transformación de las creencias, históricamente hablando. El peligro, a donde iba, lo que quería decir es que el peligro de las diversas formas de pensamiento es que hay un pensamiento tendencialmente dicotómico. Y esto sí que tiene mucha relación con otro de los aspectos que has sacado, que enlazaremos luego si conviene y profundizaremos, que es el tema de las no verdades, de las falsedades, de la posverdad que has nombrado, y es que hay como dos actitudes. Una que piensa que el pensamiento es dicotómico, que aquí está la verdad y todo lo que no es verdad es falsedad, o bien, en nuestro contexto, hemos de aprender a pensar que hay posibilidades diversas de pensamiento que juegan en el campo de la verdad, de lo verosímil, de la verosimilitud, de la pretensión de verdad, pero que estamos en búsqueda. Cuidado, porque si no, no sería posible el pluralismo, sino que solamente sería posible o la verdad o la falsedad. Claro, ese pensamiento dicotómico es el que lleva también aplicado por inmadurez en la época actual y también manipulado a, a las polarizaciones en las posiciones prácticas. Si acaso luego esto lo podemos explicitar un poco más, pero me parece que este punto es muy básico para interpretar lo que nos pasa, porque si no somos conscientes de que hay un terreno intermedio entre la posición dicotómica y la posición disolutoria, que es la otra, la de que ya no vale la verdad, que ya no te podemos contar con ese concepto. A mí me parece que eso, además de aberrante, es autocontradictorio, porque esa misma persona, aparte porque caerían las famosas falacias ya que solventó en parte la metalógica, sin embargo, como autocontradicción pragmática, práctica, sigue funcionando que cae en un gravísimo error. Y entonces se ve que lo que hay ahí es una manipulación. Es decir, dicho de otra manera, eso es un instrumento de poder. Y entraríamos en el tema del poder. Esto es un instrumento de poder. El campo de la llamada posverdad es un campo de la lucha por el poder, de a ver quién impone con más fuerza y con más eficacia sus ideas, sus posiciones, pero eso es otra cuestión, eso es una lucha de poder, no es una lucha dentro de la razón. La lucha dentro de la razón sería la argumentación en un campo de pluralismo. Y el pluralismo es la expresión de la libertad. Y la libertad se expresa a través de creencias y de ideas. Las dos cosas, de creencias y de ideas. Las creencias van cambiando y el razonamiento o la razón vital e histórica se puede emplear argumentativamente para ir cambiando incluso también las creencias. Porque las creencias no tienen por qué ser dogmáticas. Las creencias, pues el hecho de ser creencias no implica que sean dogmáticas. Por ejemplo, alguien puede creer en el valor de la verdad. Claro, el valor de la verdad es una creencia. O puede creer, aceptar, ver, porque eso tendríamos que aclarar que es una creencia. Una creencia, lo dejó muy bien el propio Kant en la doctrina trascendental del método, hizo una distinción entre lo que es conocimiento, lo que es creencia y lo que es opinión. La creencia es aquel tipo de saber que tiene suficiencia subjetiva. Es decir, hay una adhesión subjetiva a algo. Lo que pasa es que tiene insuficiencia objetiva. No sabemos a ciencia cierta si aquello a lo que nos estamos adhiriendo tiene suficiente valor objetivo para afirmarlo. No sé si esto lo aclara en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que quería resaltar es que las masas son rebaño. Cuidado. Las masas, este fenómeno al que tú has aludido y que estudia maravillosamente bien Ortega ya en su Rebelión de las Masas, son dogmáticas porque son masa. Justamente una de las expresiones del dogmatismo, esto es complementario a la versión que era más epistemológica, más nosológica en mi primera intervención,
Aquí ahora llevémoslo a los grupos sociales. La masa no discurre, la masa no razona. Eso pasa como en los partidos de fútbol o en las grandes aglomeraciones. Incluso me llama la atención a veces cuando se habla de la sociedad, los medios de comunicación de masas. A mí siempre me ha llamado la atención. Eso es una contradicción. Las masas accionan y reaccionan, pero no se comunican otro tipo de entes. Las masas chocan entre sí, por eso son agresivas, son violentas y tienden a ello, pero no razonan, no se comunican propiamente. Entonces, las masas son precisamente el campo donde se da con mayor facilidad la dogmatización, la petrificación, si se puede decir, del pensamiento o el no pensamiento. Por eso es tan peligroso. La masificación nos ha introducido en un juego que cada vez es más fácil, en la terminología de la masificación que ya utiliza Ortega, en el problema que vemos ahora, que justamente los medios de comunicación, llamados de masa las redes, con ese anonimato que tienen las redes, porque en la masa muchas personas, cuando están en el campo de fútbol, se atreven a hacer y decir cosas que cuando ellos están solos no se atreven. ¿Por qué? Porque la masa, el anonimato, parece que les cubre y recubre y por lo tanto no son esas personas ellas mismas, porque no necesitan ser ellas mismas, se han convertido en un ingrediente de la masa. Y por lo tanto es más fácil el dogmatismo cuando las masas son las que están en acción. Las masas en acción son más fáciles de incorporar el dogmatismo. Esta sería la segunda vertiente de la intervención. Ok, me quedo con dos cosas que dijiste, ¿no? Uno, ok, hay un pensamiento dicotómico o dogmático, existe esa conducta. Yo me sigo haciendo la pregunta y estoy asociando ideas, pero obviamente muy libremente lo estoy haciendo, pero te lo sigo sugiriendo, si ese pensamiento dicotómico dogmático responde al inconsciente animal. Perdón, que no. Si ese pensamiento dicotómico o dogmático, que instintivamente tú incluso se lo atribuyes a la masa como a una conducta natural, responde al inconsciente animal, responde a esa parte pues, del cerebro inconsciente que descubrió Freud. O sea, si hay una dialéctica entre conciencia e inconsciencia, o sea, y el tema de masa en minoría, porque tú dices que la masa es dogmática y siempre lo ha sido, la masa siempre ha sido masa, pero hasta el siglo XIX, por lo menos como el mismo Ortega lo describía, la dirigía esa masa una minoría selecta. Pareciera que la novedad no está en la masa, que sigue siendo la misma, sino en la desaparición, ¿okay?, de esa minoría selecta. Creo yo que ese espacio que antes ocupaba esa minoría que sabía dudar, que sabía dudar, que racionalizaba, ahora está siendo ocupada por personas con pensamiento dogmático, dicotómico, etcétera, y nos están llevando quizás a una situación inédita. O sea, si eso pudiera describir lo novedoso del tiempo actual. Exacto, es una hipótesis, como tú has dicho, interpretativa, que da mucho juego porque, a mi modo de ver también, esa distinción minoría-masa no es una cuestión solo de cantidad, sino de cualidad. Es decir, tiene que ver con un tipo de ser humano, un tipo. Y entonces uno puede pertenecer, como tú dices, a la presunta minoría y ser hombre-masa, según Ortega, exactamente. Y al revés, puede ser una persona que desde el punto de vista sociológico pertenece a una cantidad amplia de personas que no distinguen, no se distinguen, no son de una minoría presuntamente selecta, pero sí que es selecta en cuanto a su nobleza. Por eso Ortega en La rebelión de las masas lo que caracteriza al hombre selecto es por su nobleza. ¿Y qué quiere decir nobleza? No la nobleza de la aristocracia tradicional, ni mucho menos, sino la vida esforzada. Vida esforzada. Vida noble es aquella que es esforzada y siente que se siente obligada. Nobleza obliga.
siente que tiene obligaciones, servicios que cumplir, que tiene una misión importante en la vida, no que se conforma con lo que le han dado y además es un niño mimado, es la figura del niño mimado que hace juego y que por lo tanto nunca está satisfecho con todo aquello que le han dado y que le han patrocinado y además es un ingrato, es un desagradecido. Esas son las figuras. O sea, Ortega no juega solo con cantidades, juega con cualidades. Dicho de otro modo, y lo dice él en varios lugares, no solo en La rebelión de las masas, sino en algunos artículos suculentos donde esclarece esto precisamente en relación con los análisis que ya había hecho Nietzsche, porque justo uno de esos artículos se titula el sobrehombre, el superhombre, el sobrehombre porque le denominó así. Y entonces ahí vuelve a hacer esa distinción y dice, lo importante del ser humano no es la cantidad, lo importante de ser un individuo, como se ha entendido a veces, no es ser un individuo cuantitativo, sino cualitativo, porque tiene entidad, tiene profundidad, tiene programa vital, tiene proyecto vital. Entonces ese no es hombre masa. O sea que como tú dices, si interpreto bien, esta no es una cuestión de minoría por ser menos cantidad o más cantidad, sino No, de acuerdo, pero entonces cualitativo. pero quiero saber, o sea, al final esa minoría, que no es un tema de cantidad, sino de cualidad, y tampoco es un tema social, duda, o sea, sabe dudar. Yo quiero traer el elemento porque tú que citas a Nietzsche, Nietzsche parte también de que la muerte, como lo llamó, ¿no? La muerte de Dios, que es la muerte del dogma, que estaba viviendo ya la modernidad, saliendo de la Edad Media, donde la Edad Media simplificó la vida con el dogma religioso. Nietzsche parte justamente de la muerte del dogma y plantea otra vez la duda. O sea, al final, la duda que siempre ha estado ahí, que yo incluso creo que es nuestra conciencia humana, creo incluso que la historia del pecado original de la manzana, que es el árbol de la razón y la verdad, lo especifica incluso como algo negativo, como una condena incluso, pero en cualquier caso, esa minoría que no es un tema de cantidad, de alguna manera canalizaba la duda, la canalizaba. O sea, desde que domesticamos el fuego hasta que llegamos a la luna, pasando por las pirámides, por la civilización, ahí hay un proceso intelectual de duda e idea que va evolucionando. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos concretos. El Estado-nación, la nación es una idea, pero el nacionalismo dogmatiza esa idea. Al final, un Estado puede tener una frontera 1 kilómetro más allá o más acá. Y de hecho, las fronteras han evolucionado a través de la historia. Las naciones no son las mismas, no tienen los mismos tamaños, evolucionan, no tienen los mismos contenido étnico, etc. Pero hay gente que dogmatiza la nación y dice que, bueno, que es un común derecho natural. ¿Qué sería lo nuevo en este momento? O sea, ¿cuál sería lo que determina nuestro tiempo? ¿Cuál es la amenaza original y novedosa? ¿Por qué ese auge del dogmatismo y la polarización? Y termino con Ortega, que también decía que es preferible una falta de una estructura mala a la ausencia de estructura. Ortega de alguna manera vaticinaba que esa masificación iba a generar una sociedad sin estructura, no estructurada, desestructurada, y que la democracia liberal que la generó, que fue la que generó además ese progreso, esa igualdad, podía incluso destruirse por ese proceso. La respuesta a tu pregunta yo creo que tiene dos momentos, uno más estructural de la modernidad y otro es más coyuntural, y espero que no sea estructural, de los procesos más agudos o acuciantes que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, por ejemplo, ahora hay más dogmatización porque hay una polarización que es un fenómeno que se ha producido pues, desde finales del siglo XX y comienzos del XXI, y entonces tenemos unos factores especiales.
la crisis económica, la crisis ahora sanitaria, la polarización social y política y de los populismos, todo esto. Pero yo creo que también hay unas razones de fondo que son la dificultad de vivir la libertad y el pluralismo, porque la democracia liberal es la forma de gobierno que tiene a la base y relación con ella una forma de organizarnos en otros campos, como la economía y la cultura. Y eso tiene unos supuestos sociales y morales, sin los cuales no tiene sentido hablar de la libertad, ni tiene sentido hablar del pluralismo, porque si uno de verdad piensa, por eso he empezado antes, por el pensamiento dicotómico, que uno solo puede tener verdad y todo el que no tiene esa verdad ya está en la falsedad, pues entonces no duda, ya no hay duda posible, porque se elimina toda la duda. La duda es precisamente, está dentro de un modelo de razón que como es vital, como se sabe limitado, como se sabe frágil, como se sabe que no lo puede saber todo y que incluso lo que sabe lo sabe de una manera falible, entonces se introduce ese falibilismo dentro del modelo de razón. Pero si antes la razón era objetiva, segura, cierta, porque lo que era la verdad bien redonda, entonces si no fluidificamos la razón, que tiene el peligro, que también lo hemos vivido, del extremo contrario, de tanto fluidificar, pues ya no hay verdad, ya no hay razón, la razón se ha debilitado, ese es el otro extremo. Entonces hemos vivido desde o el dogmatismo o el relativismo absoluto. No, ninguna de las dos, porque es reconocer la finitud de la razón humana. Y los clásicos del pensamiento, los más grandes clásicos del pensamiento, lo han expresado. No vamos a convertir esto en una clase de filosofía, pero si hace falta podemos volver a ellos explícitamente. Pero, por ejemplo, una razón prudencial, la razón prudencial, cuando decimos prudencia, la prudencia es la razón prudencial, la razón práctica prudencial es razón, pero no tienes nada seguro, absolutamente seguro no hay nada, sino que tenemos que ponderar. Por ejemplo, algo que le gusta mucho a Ortega, el ser humano lo define también como ser elector, elegir, que por cierto es la doctrina suya de la elegancia, que es muy elegante. La elegancia viene de elegir y nosotros necesitamos elegir. Además, ahí basa en la ética, curiosamente. La ética consiste en la capacidad de elegir. Entonces, el ser humano, cuando elige, ¿qué pasa cuando tenemos que elegir? ¿Que dudamos? Claro que dudamos. No, y además lo pasamos muy mal. Y eso lleva incluso a la duda más radical de todas. Por eso he empezado antes por Nietzsche, porque Nietzsche dice, hay dos tipos de duda, la duda especulativa, teorética, y la duda que él llama, al final, trágica. Yo antes no he dicho esta palabra para no enredar, pero la duda radical de nuestra vida es una duda donde nos jugamos la vida porque nos jugamos nuestros proyectos vitales, el sentido de nuestra vida. Y la libertad radical es eso. Por lo tanto, yo creo que este punto es esencial para poder descubrir que la razón tiene como componente la duda, porque si no hay duda, es que estás en una actitud dogmática. El que no es capaz de dudar es que es un dogmático, porque no se da cuenta de la fragilidad y la finitud del ser humano también en la expresión de la razón. Y por eso, ahora viene la parte positiva, por eso necesitamos un modelo de razón dialógica, comunicativa, porque eso es lo que por necesidad y por conveniencia necesitamos a los demás para comunicarnos y ver y buscar qué solución es la mejor. Porque si yo ya tengo, sin dudar ninguna, la mejor solución, porque tengo la verdad, ¿qué tengo que hacer? Imponerla, ¿verdad? Ya no queda más que imponerla a los demás. Pues no, porque la duda te hace darte cuenta de que tu visión es siempre limitada, es parcial, es insegura, es falible. Luego, el cambio de modelo de razón que conduce a la razón comunicativa está motivada por la intrínseca duda constitutiva de la razón que siempre se sabe
frágil finita, limitada y falible. En eso estoy totalmente de acuerdo, claro. Claro, pero entonces se puede elegir no dudar. O sea, una persona conscientemente puede elegir no dudar y con lo cual comprar un dogma o hacer de una idea un dogma que le simplifica la vida y que con eso resuelve. Por ejemplo, hay gente que cree los fake news aún sabiendo que son fakes. O sea, es una elección. Eligen creer, ¿no? Creo que le simplifica la vida, ¿no? De alguna manera. Claro, es que lo primero que busca todo ser humano es la seguridad, las sociedades. Entonces, eso conecta hasta con lo más animal, como tú has dicho antes, es decir, la primera tendencia, incluso le podríamos llamar instinto, es la búsqueda de la seguridad, porque te pones alerta, es la capacidad de reacción de alerta, tienes que estar alerta porque buscas la seguridad. Entonces, el dogmatismo es una respuesta que lo que busca también es seguridad, porque entonces ya a lo que respondes también es a la búsqueda de seguridad. Estás mucho más seguro con un dogma, y esto lo vieron muy bien. Además, las corrientes contemporáneas, yo he eludido por completo aludir a cuestiones filosóficas explícitas, pero esto es muy típico de corrientes importantísimas como el racionalismo crítico en la filosofía contemporánea, que intenta expresar y sacar a la luz esta tendencia del ser humano diciendo, sí, si buscamos seguridad, buscamos certeza, pero no es lo mismo certeza que verdad. Claro. Y menos una verdad única o pensamiento verdad única. Que es lo que claro, contradice la democracia, ¿no? El pluralismo democrático. Exactamente. Y entonces, además, eso imposibilita la democracia, imposibilita la base de la democracia, que es el pluralismo, porque la democracia es el modo de organizar la visión plural de la vida y las razones plurales de las cosas y de las soluciones a las cosas. Porque si alguien es capaz de buscar y de encontrar la verdad completa, pues hombre, ¿quién tiene que estar en contra de eso si fuera posible? Pero por eso lo moderno avanzado ha sido el reconocimiento de que somos limitados y de que el uso de la razón necesita los otros usos de la razón de los demás, que nadie tiene la verdad completa, porque nadie tiene la visión completa del todo. Por eso el que cree que tiene la visión completa del todo, que es un totalitario, y los regímenes totalitarios, todavía al día, pues son los que creen o hacen creer que hay un instrumento capaz de saber cuál es la verdad completa y la quieren imponer y la imponen, pero entonces ya es una cuestión de poder. Desde el punto de vista racional, hacen creer que hay posibilidad de ver con totalidad que es lo mejor y además luego lo imponen con el poder correcto. Y para terminar, pudiéramos, y claro, este planteamiento es para aterrizar en la actualidad y puedas tú darme tu opinión sobre qué crees que qué mundo nos espera, ¿no? Estamos en un cambio de época, un cambio de era, la era digital. Pero quiero hacerte otra hipótesis, otro planteamiento hipotético. Si uno analiza desde el punto de vista de Occidente, del hemisferio occidental, las etapas históricas, uno pudiera que, generalizando mucho, obviamente, con una generalización, pero para efectos didácticos de esta conversación pueden servir, que se suceden etapas racionales con etapas dogmáticas. Por ejemplo, la antigüedad es la etapa racional por excelencia, ¿no? O sea, el racionalismo greco-romano, eso pareciera que marca al menos esa etapa que hoy llamamos antigüedad. Estoy hablando siempre del punto de vista de Occidente. La Edad Media, una etapa dogmática, dogmatizada, ahí el dogma era religioso, guerras santas, etc. Pero bueno, era una época dogmática. La modernidad, que muchos la describieron, muchos historiadores, como la vuelta a la antigüedad, se genera justamente rescatándolo a los antiguos griegos y romanos, bueno, es un nuevo racionalismo. Pero la edad contemporánea, y eso sí es algo muy mío, yo creo que la edad contemporánea, a partir de Nietzsche, justamente, el propio Marx, que quisieron crear un nuevo dogma, ¿no? Ya desde la propia razón, pero hacer un determinismo histórico
con dogmas ya, que yo lo llamo ya las ideologías. O sea, ya no eran dogmas religiosos, pero eran ideologías de pensamiento único, que al final eran ideologías deterministas de pensamiento único. Entonces pareciera que la antigüedad uno la puede etiquetar como racional, la Edad Media uno la puede etiquetar como dogmática, la modernidad como racional y la contemporaneidad como dogmática, al punto que hubo 2 guerras mundiales, el tema del fascismo y del comunismo, bueno, lo que sabemos por lo menos del siglo pasado. La nueva etapa que está comenzando, que sabemos que es nueva, ¿hacia dónde irá? O sea, ¿será esta digitalización? ¿Tú eres optimista con si puede ser un mundo racional, plural, y no más bien exacerbar dogmatismo de pensamientos únicos que puedan acabar con ese consenso de la civilización occidental de que la democracia liberal es el mejor sistema para convivir? Bueno, yo no puedo vaticinar ni soy adivino y por lo tanto no sé hacia dónde va a ir. Pero lo que sí que creo es que las personas que hemos tenido experiencia de unas cosas y de otras debemos transmitirlas para ver qué experiencias son mejores, qué de lo que hemos vivido lo hemos experimentado como cualitativamente mejor y luego las personas que hemos estudiado, estudiamos y nos dedicamos a la educación, también con ese estudio hemos reflexionado y hemos visto a través de la reflexión y del estudio qué es lo que, junto con la experiencia, nos parece más defendible razonadamente. Yo no sé si este planteamiento se puede transmitir, es lo que intento hacer. Y entonces comprometernos a, en esa transmisión, decir que la democracia liberal ha sido la mejor forma de gobierno a partir del gran principio de la libertad, que es el gran principio moderno a diferencia de otros pensamientos como el dogmático u otras formas de convivencia, que es la tiranía, los autoritarismos, los autocratismos y las tiranías que están vigentes al día de hoy todavía en la mayoría de los países del mundo, porque las democracias liberales son minoría y además, como estamos viendo, están pasando por una crisis que incluso se habla de democracias y liberales o no liberales, eso no son democracias, eso es un defecto, una degradación, una degeneración. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, no sé si es tanto vaticinar, porque yo no tengo esa capacidad, pero sí promover que aquellas personas, grupos, instituciones como las vuestras y otras, defendamos con argumentos aquellos valores que nos parecen fundamentales, como la libertad y los medios y canalizaciones que más la promocionan, tanto en la vida política, en la vida social y económica, porque la economía en esto es muy importante y no hemos entrado, porque una de las razones por las que ha habido esta devaluación ha sido también por la crisis económica, que ha dejado insatisfechas, ha dejado muchas heridas y no es fácil de restañar. Y entonces pues hay una desconfianza enorme en las instituciones, en fin, hay una serie de problemas, no solo los más teóricos filosóficos, a los que quizá nos hemos dedicado demasiado, pero habrá tiempo para otra cosa, pero la democracia como expresión en el orden político de un trasfondo que es el principio de la libertad, que se expresa en el pluralismo, y una razón que permita, que oxigene la pluralidad, el pluralismo. Porque si alguien piensa que la razón es monolítica, pues al final no va a permitir que nadie piense de otra manera y lo querrá imponer. Por eso el cambio en el modelo de razón, volvemos al principio, es básico. Y luego, ¿cómo se expresa eso? Por ejemplo, podríamos decir a la vida, para promocionarlo, segunda parte de promoción, para que sea posible el pluralismo, necesitamos compartir, tener unos vínculos comunes, lo que Adela Cortina llama una ética cívica, una ética mínima, unos mínimos morales, y luego podemos tener unos plurales, un pluralismo de perspectivas de la felicidad, del sentido de la vida. Pero si no tenemos un elemento común, un modo de vivir común, unas normas básicas morales de convivencia, de respeto, por ejemplo, el respeto mutuo. ¿Cómo va a haber convivencia si no hay respeto mutuo? Si lo que tenemos es agresión,
En el otro vemos al enemigo, ni siquiera al adversario, al enemigo. Si lo que para mí es verdad y solo es verdad para mí y para el otro es lo contrario, falsedad. Es decir, no tenemos sentido de la justicia. Es decir, lo que hace uno y lo que hace otro, si lo hace el de los míos está bien, si lo hace el contrario está mal. Eso, falta un sentido de la justicia. Estos elementos básicos, de vínculos básicos, de reconocimiento, eso como parte de la razón, porque eso es un modelo de razón, lo que se ha llamado razón comunicativa, si esos elementos no están a la base de nuestra vida, todo lo demás serán flores y palabras vacías, porque no radicarán, no tendrán radicación vital esos elementos presuntamente racionales. Entonces, yo no soy capaz de vaticinar, pero sí de proponer que aquellos que defendemos la libertad, a través de la economía, a través de la política, a través de la cultura, de la educación, en todos los campos, buscando los mecanismos, pues lo favorezcamos con canales como estos o como los que sea, porque si no, los que se llevarán el gato al agua, los que vencerán, son aquellos que serán los enemigos de la libertad. Y eso, por desgracia, sería una desgracia para las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que con eso que dices, que además agradezco y comparto, pues podemos concluir esta interesantísima charla que esperamos que sirva para eso, para proponer la ratificación del modelo democrático y de convivencia pacífica en una sociedad polarizada, dogmatizada, etc. Pero me llama la atención y en el futuro pudiéramos hacer algo. Tú señalabas que dejamos por fuera el tema económico, que es una causa de lo que se está viviendo. Y el hecho, y lo que me llama la atención no es que lo dejemos por fuera nosotros en este podcast, porque habíamos ya privilegiado otras aristas, otros temas, sino que me hizo pensar que es que no es parte del debate público. O sea, no, estamos peleando y polarizándonos por todo, por temas banales, por cualquier tema. Cualquier tema nos divide, pero en ningún lado se discute la economía. O sea, ¿por qué la economía, que pudiera ser la causa y quizás es la clave de saber qué futuro nos espera, puede estar atado al sistema económico y a las crisis, al futuro del capitalismo, si evoluciona, se estanca o desaparece, pero no, eso no es parte del debate. Es increíble cómo eso, no sé si espontáneamente, pero me hizo pensar de que no se está asociando. Nos peleamos por todo, pero nadie habla ni pone en duda los temas económicos en este momento. Pues yo creo que tanto la tecnología como la economía son las dos claves que van a dar el impulso para las perspectivas de futuro. Porque el poder mayor proviene de la transformación a través de las diversas tecnologías innovadoras, ahí son canales de poder, y a través de la economía. Y de hecho, en la pugna geoestratégica, en la pugna de la geoestrategia mundial, el poder económico que están adquiriendo algunos países que son totalitarios es un peligro enorme, porque detrás del poder económico vendrá, y del militar, vendrá el cultural. Y ese es un peligro enorme a mi modo de ver. Pero en fin, hoy no, pero qué bien terminar proponiendo un tema nuevo. Eso me parece redondo, me parece excelente. Profesor O'Neill, muchísimas gracias por acompañarnos en Academia hoy. Pues gracias a vosotros por pensar juntos, porque hemos de pensar juntos. Razón comunicativa. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Suscríbanse al canal de YouTube Academia Hoy. Gracias.